tardes y agradezco al equipo del Centro Cultural Ítaca la oportunidad de dirigirme a vosotros. El currículum al que alude pues es un poco la vida en el campo. La vida en el campo entre aromas, que empezó en el año 1982, y cultivando y domesticando plantas silvestres para poderlas cultivar. Pues hemos hecho una andadura de años en torno a los aromas y a las utilizaciones que se hacen de ellos normalmente, que son para la industria cosmética, para la industria del aroma y para, últimamente, aromaterapia, ¿no? Y voy a tratar de explicaros lo mejor que pueda pues el tema este de aromaterapia, ¿no? Hemos preparado un PowerPoint de apoyo para poder explicaroslo mejor y de salida tiene esta composición así un poco sugerente, ¿no? Pasa si quieres. Bueno, pues la aromaterapia comienza con un personaje que es René Maury-Gattefossé. Es un químico, un ingeniero químico del siglo XIX, como veis nació en 1881, es francés y su familia se dedicaba al cultivo de las plantas para extraer los aromas, ¿no? Tanto para la industria química del aroma, alimentaria, y también para la industria de la perfumería. Este hombre tiene una biografía muy apasionante y es de una especie de saga familiar en la que su hermano también era un botánico eminente que hizo la flora de Marruecos, ¿no? Como ponemos aquí, sentía una fuerte pasión por las tradiciones milenarias, lo que él llamaba la tecnología olvidada. Y eso es muy interesante porque hay muchas tecnologías olvidadas en torno a los aromas. En otros cursos o performance que hemos montado, pues le hemos mostrado algunas de ellas que se remontan a los griegos y aún más allá de la cultura helenística, ¿no? Sobre todo pues, por la zona de las Cícladas y su relación con el antiguo Egipto y con las culturas mesopotamias. Es muy antiguo el tema este, ¿no? Y por otra parte, la de la ciencia emergente de la química de principios del siglo XX, que ya era muy potente, y este hombre trató de armonizar los dos aspectos, ¿no? La cultura milenaria esta de toda la vida de los aromas y, por otra parte, la ciencia química que emergía, ¿no? Sus aportaciones principales son este formulario de perfumería y de cosmética del año 1912 y uno que se llama aromathérapie, que es la aromaterapia, que como es obvio pues se compone de la sanación por los aromas y que es el pionero o es la primera persona que hace alusión a este nombre y que lo divulga. Él pensaba que los aceites esenciales eran como una especie de hormonas vegetales. Realmente los aceites esenciales, las plantas los sintetizan en acompañamiento de determinados procesos, ¿no? Como por ejemplo el proceso de crecimiento, los procesos de floración y de fructificación, y los excretan en estructuras morfológicas muy características que normalmente quedan depositadas en las superficies de flores o frutos y que nosotros obtenemos por destilación, básicamente, para poderlos aprovechar. Y el carácter este que tienen de hormonas vegetales, por una parte casan o se unen con un entramado de relaciones ecológicas con los animales, es decir, todos conocéis que las abejas visitan las plantas en determinados momentos, etc. Y por otra parte, las personas también sienten una afinidad muy grande por ciertos aromas y también una repulsión o prevención o distanciamiento. Es decir, hay aromas que gustan y que hay aromas que tiran para atrás, ¿no? En el curso de esta pequeña conferencia pues os vamos a pasar aromas distintos para que los podáis apreciar y veréis cómo algunos
os atraen enormemente y otros os repugnan o prácticamente os repelen, ¿no? Pasa a la siguiente. Esta impactante imagen es fruto de una quemadura en una mano. Lo que le pasó a René Maurice Gattefossé es que se quemó en el laboratorio y ese tipo de quemadura de segundo grado pues duele un montón en cuanto se empieza a enfriar. Y instintivamente Gattefossé cogió un plato y vertió esencia de lavanda en el plato y puso la mano en él. Y notó un alivio extraordinario en ese momento, ¿no? Y fruto de, porque es un dolor, como si dijéramos, brutal. Os voy a pasar la esencia de lavanda, que es con la que él empezó a trabajar, que es esta, la podéis aspirar fácilmente. Y el alivio que notó inmediatamente le dio para pensar en las propiedades sanadoras de esto. Pero no solo eso, sino que además se le fue rápidamente la quemadura y no le dejó secuelas, con lo cual abrió una línea de trabajo para ver los efectos de los aceites esenciales en la piel. Pasa a la siguiente, por favor. Paralelamente, hay una señora que se llama Marguerite Maury. Marguerite Maury es una bioquímica austríaca que se casó con un francés y que abrió una clínica de cosmética, sobre todo orientada a minorar los efectos de la cirugía plástica. Es decir, la cirugía plástica causa un efecto, una alteración fácilmente comprensible en la piel y la forma de aminorar ese efecto, ella descubrió que se basaba o quería basarlo en productos naturales, para lo cual hizo un camino parecido al que hizo Gattefossé, que es recorrer las culturas milenarias y ver la cosmética en la antigua Roma, la cosmética egipcia, la de la India, y, por otra parte, tratar de acomodarlas. Abrió una consulta y esta mujer pues dotó a la incipiente ciencia esta de la aromaterapia de una serie de contenidos nuevos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente y veremos. Esta Marguerite Maury, que también es un personaje de finales del siglo XIX, fue una eminente bioquímica de origen austriaco, residente en Francia, que introdujo el uso de los aceites a través de masajes terapéuticos, que es la otra gran disciplina. Una de las principales aportaciones, aparte de la cosmética, es la de que antes de Maury los masajes se hacían, por ejemplo, el masaje sueco, se hacían sobre el dorso del cuerpo normalmente, pero no se usaba nada. Se usaban las manos del masajista o del terapeuta. Ella es la primera que introduce los masajes con aceites vegetales mezclados con aceites esenciales y obtiene con ello un nivel nuevo de relajación y de, por un lado, energetización de estas personas, ¿no? Es una pionera en ese sentido y hace algo muy interesante que es el ID, o sea que es la prescripción personalizada. Por ejemplo, la lavanda, pues todos sabemos que es equilibrante o relajante y además muy agradable, ¿no? Pero ella lo que hace es componer en base a lo que siente de este paciente una mezcla personalizada para él, que es el IP, que es la personal, no, ¿cómo le llamaba? La individual prescription, la prescripción individual, lo cual casi 100 años después cobra muchísima actualidad porque todos habéis oído de la cultura spa y de cómo se prescriben actualmente para cada persona una dosificación de esencias más o menos personalizada, ¿no? Que no se repite. En la introducción de su primer libro indica: no queremos agregar años a nuestra vida, sino vida a nuestros años. Es decir, es una cultura vitalista la que ampara los aceites esenciales de la mano de esta mujer
y señala que la eficacia de su uso cosmético terapéutico depende de su pureza y calidad. Hace todo un estudio sobre la piel humana que dice que es afín a los aceites y absorbe más fácilmente los vegetales que los animales o sintéticos. En esa época, el primer tercio del siglo XX, ya empiezan a aparecer los derivados del petróleo, parafinas y aceites que no son exactamente vegetales o de origen vegetal, sino que son ya de origen sintético, ¿no? Igual que ocurre con los medicamentos, empiezan a aparecer ya los medicamentos sintéticos, en contraposición con los medicamentos naturales, ¿no? Al ser bioquímica tiene un acceso, no sé si te tapo a ti, perdona, Bueno, pues nada, tiene a la estructura de la piel, la dermis. Entonces, ella postula que cuando los aceites esenciales penetran en el cuerpo por la piel, viajan por los fluidos intracelulares de modo parecido a como lo hacen las hormonas por el torrente sanguíneo. Volvemos otra vez al tema de las hormonas de origen vegetal que decía Gattefossé, con la diferencia de que no están limitadas a un sistema líquido particular como aquel. Este método de aplicación llega a ser más eficaz que la administración oral de aceites esenciales en el sentido de que asegura una difusión continua y adecuada por todo el cuerpo. Es decir, prescribe más la penetración dérmica que la ingesta. No hemos de olvidar que los aceites esenciales son una fitoterapia, porque se obtienen de las plantas y son la materia activa de muchos vegetales. Y frente a la utilización tradicional, que es la ingesta, esta persona descubre que la administración por vía tópica es más intensa que la de la absorción oral. Y además no estropea la mucosa gástrica ni tienes que tomar ningún tipo de protector gástrico, porque los aceites esenciales, muchos de ellos son irritantes, ¿no? Y ocurre también que los aceites esenciales tienen unos contenidos aromáticos, pero otros que no lo son. Normalmente la industria del perfume utiliza una técnica que se llama deterpenado, que les quita los componentes que no tienen carácter olfativo y que pueden resultar irritantes, ¿no? Pero en la fitoterapia, cuando coges romero o coges cualquier planta para tomar, no haces esto, o sea, te tomas el producto entero, ¿no? Entonces, a dosis muy baja, pues todo el mundo ha tomado una taza de menta o una taza de manzanilla, en la cual incorpora los principios activos aromáticos al cuerpo, ¿no? Pero no hemos de olvidar que los aceites esenciales son, como si dijéramos, concentradísimos. Y este grado de concentración es un poco incluso tóxico, es decir, muchos de los aceites esenciales a la dosis oral son tóxicos y no se deben de tomar. Es un poco lo que ocurre con las esencias tipo, pues, o los concentrados tipo la teobromina del té o la cafeína o la cola, que es fácil que podamos tomar una dilución de cola pues en la típica bebida esta de la zarza que se usaba cuando éramos jóvenes o en la Coca-Cola. Pero la cola de la planta, en plan puro, pues puede resultar tóxica. Igual que, por ejemplo, pues todo el mundo fuma y a una dosis normal, pues la nicotina es ligeramente excitante y tal, ¿no? Favorece la conversación, pero la nicotina pura es tóxica y te mueres. No sé si... ¿Por dónde va la esencia de lavanda? Perdón, la voy a recoger. Bueno, ya que hemos sacado la esencia de lavanda y estamos con la lavanda, vamos a la vez que voy exponiéndoos, a poneros una que es el lavandín. Es decir, asociado a la lavanda hay una serie de plantas que se denominan lavándulas, genéricamente, ¿no? Está la lavándula stoecas, por ejemplo, el cantueso. Está la lavándula dentata, que es la lavanda esta que hay, por ejemplo, por la zona de Benissa. Todas tienen un carácter aromático, pero las principales lavandas aromáticas son la lavanda y el espliego. La lavanda es una planta del mes de julio, de este mes. Se siega este mes y se destila este mes. Y el espliego es del mes de agosto.
el final de la floración de la lavanda coincide con el principio de la floración del espliego y las abejas los mezclan y dan origen a una planta que se denomina mestos. Estos mestos, o como si dijéramos híbridos, no tienen semillas y tienen características de una y de otra. Los franceses esto lo advirtieron a principios del siglo XX y hicieron una especie de reproducción vegetativa, es decir, no por semillas, del híbrido, que se denomina lavandín, que es esto que os estoy pasando. Este lavandín tiene características de la lavanda y del espliego. No tiene semillas, se reproduce vegetativamente, es decir, por trocitos de la planta, que son esquejes, y es fruto de los típicos campos estos de Provenza, que habréis visto, extensiones inmensas de cultivo de estas plantas que además se pueden mecanizar. Si nos da tiempo, aparte de la aromaterapia, os pasaremos una especie de PowerPoint en el que sale la evolución del cultivo y todo esto de lo que hemos hablado de la domesticación. Para que veáis, completando el asunto este y poniendo a prueba vuestra memoria olfativa, os voy a pasar ahora el espliego. Es decir, hemos olido la lavanda, el lavandín, que es el híbrido, y ahora la otra parental, que es el espliego, ¿no? No sé qué os irán pareciendo estos aromas, pero con esto tenéis una especie de avance de las lavandas. Lo de la memoria olfativa es algo bien interesante en el sentido de que los aromas se detectan mediante un proceso complejo en el que hay una transducción bioquímica a un impulso nervioso, que es lo que lleva del bulbo olfativo esa señal química mediante un impulso bioeléctrico que es nervioso al cerebro, donde lo decodifica y lo relaciona con una especie de biblioteca de olores. No sé si me seguís. Esta biblioteca de olores, al estar cerca de la zona cerebral que llamamos el sistema límbico, en el sistema límbico también están la memoria y muchas emociones, con lo cual los aromas muchas veces producen una especie de despertar de recuerdos o de ¿cómo se dice en francés? Se dice déjà vu, que son estas cosas que van más allá de lo que es una impresión sensorial y que provocan toda una cascada muchas veces, ¿no? No sé si en el curso de la conferencia esta os pasará que algunos aromas que parecen olvidados despiertan pues de tu niñez o de una situación o de cualquier cosa de estas. Lo único que os quiero remarcar antes de seguir es que no son perfumes. Lo que os estoy pasando son aromas puros de las plantas, que sí que se utilizan como base en la industria química del aroma, como por ejemplo la perfumería, pero son perfume, o sea, son aromas puros, un poco broncos y salvajes, y no muy elaborados, pero no tienen el componente equilibrado o trabajado de la química del aroma. Es decir, hay aromas de lavanda, por ejemplo, la colonia Azur de Puig, que no sé si la habréis conocido, que está hecha con lavandas. Pero estos son, como si dijéramos, las bases con las que trabajan los productores de estos perfumes, ¿no? Es un poco como si dijéramos coger un membrillo del monte y coger un trocito y probarlo a elaborar un dulce de membrillo con canela y azúcares y tal. Pues normalmente los primitivos agricultores o campesinos de las masías, los membrillos los metían al horno y se los comían tal cual. Pero no es lo mismo eso que la carne de membrillo. Pues salvando las distancias, el asunto es parecido, ¿no? Bueno, si tenéis alguna pregunta sobre los pioneros de la aromaterapia, que son Gattefossé y Marguerite Maury, y si no, seguimos. ¿No se os ocurre ninguna? Bueno, pues seguimos. Una vuelta de tornillo del asunto es ya la aromaterapia clínica.
Detrás de estos dos pioneros, que hemos visto fechas, este hombre, el doctor Jean Balnet, ya es del siglo XX, es un producto, ya no es de 1800 no sé cuántos. Este es de 1990 y murió, digo, de 1920 y falleció en 1995. Este doctor Balnet es el tercer pionero de la aromaterapia. Ya en su libro, por ejemplo esta edición francesa, que es la 9ª edición, para que os hagáis una idea de la cultura del aroma en Francia, cómo está en comparación con España, Traitement des maladies par les essences de plantes, es decir, tratamiento de las enfermedades por las esencias de las plantas. Este hombre ya va a la terapia. Este hombre viene de la medicina militar. Gattefossé también utilizó la medicina militar en el sentido de que durante la guerra del 14 empezó a tratar heridos, sobre todo de su especialidad, quemados, con aceites esenciales, porque conocía bien los efectos terapéuticos sobre las quemaduras. Y en la guerra, el 35-40% de las heridas parece ser que vienen de quemados o abrasiones o cosas parecidas, ¿no? Luego también os tengo que decir que los aromas tienen todos, los aromas de las plantas, tienen todos unas propiedades bactericidas muy intensas, es decir, son estériles. Ahí no puede vivir ninguna bacteria. Y también son viricidas, es decir, atacan o aminoran el impacto bacteriano, inhiben la proliferación bacteriana y, claro, en un momento en el que las heridas no son todo lo graves o incapacitantes que podrían ser, se les añade la higiene y las infecciones, con lo cual los aromas pueden resultar un excelente campo de acción para tratar en el campo a los heridos, ¿no? Este hombre, que era médico militar, estuvo en la guerra luchando con la resistencia. Luego fue, cuando acaba la guerra, la demencia humana no para y los franceses, por ejemplo, que son de los europeos más dementes en el sentido militar e imperialista, pues se engancharon con la guerra de Conchinchina, que se llamaba en aquella época, que era lo que es Indochina, Laos, Birmania, Camboya y Vietnam. Como no pudieron con los vietnamitas, ya sabéis que fueron detrás los americanos, pero a este aún le tocó ir allí y aún estuvo en Dien Bien Phu y todo este rollo de guerra tropical, medicina tropical, aromaterapia y todo ese mejunje, ¿no? Y en ese mejunje advirtió el efecto antibiótico de los aceites esenciales. Pero ese efecto antibiótico de los aceites esenciales que él advirtió chocaba con los intereses de la industria química farmacológica y le planteó una alternativa que se saldó de la siguiente manera. Fue inhabilitado 2 años del ejercicio de la medicina, suspendido de médico, y se salió de... Tiene una biografía apasionante. Yo he visto que hay una persona que toma notas y estos contenidos son básicamente informativos, pues no vamos a pretender formar a nadie en estas materias, pero sí para que vosotros podáis continuar vuestras búsquedas, podéis acceder a la biografía apasionante de este Jean Balnet y él le echó cara, o le echó el pulso a la medicina de los antibióticos y que de la mano del doctor Fleming pues ya empezaban los laboratorios a posicionarse. De hecho, no sé si recordáis la famosa película de Orson Welles, El tercer hombre, en el que el trasfondo de la acción es un contrabando de antibióticos después de la guerra. Es decir, la penicilina, la streptomicina, las terramicinas, todo esto plantea una alternativa a la medicina natural que poco a poco se adueña. De hecho, hoy día todo el mundo se trata con antibióticos y muy rara vez nadie se trata con medicina natural. Y si tú vas a un hospital, está claro que vas a ir, no sé si alguno de vosotros es médico o de la sanidad, pero a nadie se le ocurriría hacerse una quemadura y tratársela con aceites esenciales. Yo, por desgracia, he tenido que hacerlo y me ha salido bien, pero vamos, me entendéis por dónde voy. Aquí os lo pongo, en 1971 fue suspendido por 1 año por el Colegio de Médicos a raíz de la publicación de su Doctor Nature. Él aboga por la medicina natural.
no solo es un pionero de la aromaterapia, sino que es un pionero de la medicina natural. Lo que pasa es que en los años 70 esto de la medicina natural empezaba a sonar, pero no tenía ni el soporte que tiene hoy día, ni la conciencia ambiental que se ha desarrollado, porque de hecho pues, de los años 70 aquí, no es por nada, por alguno de vosotros y por mí mismo, pero han pasado casi 40 años. 40 años es mucho. Tener en cuenta, por ejemplo, que 10 años en la informática es todo. Entonces, de los años 70 a ahora, parece que muy próximos, pero no son tan próximos. Y el nivel de conciencia, por ejemplo, en el ámbito de la medicina natural o en el ámbito de la alimentación natural, los criterios han cambiado. ¿Sabéis? Yo recuerdo una anécdota de una amiga farmacéutica que estaba en un pueblo de Castellón y que llegó uno del pueblo y le dijo que es que tenía, después de comer, unas digestiones muy pesadas. Y entonces la farmacéutica le dijo, pues eso, coges un poquito de hinojo y gases y tal, pues te lo quita. Y el tipo se le quedó mirando y dijo, ¿pero tú te crees que yo soy un burro, un macho, un animal, para que me tengas que dar a mí plantas? Yo quiero un medicamento como Dios manda. Y hoy día, muchísimas madres, sabéis que para los gases intestinales de los niños, que son molestísimos cuando maman, pues se usa o el anís o el hinojo. Y no pasa nada. Pero ese chip, pues la gente quiere medicamentos, especialidades farmacéuticas, nada de hierbas, ¿no? Por cierto, ya que os he hablado del hinojo, os voy a pasar una esencia de hinojo para que veáis la esencia, a ver si contiene algo que os recuerde la planta. Pasamos. Detrás de la medicina, hemos visto la medicina, o sea, la aromaterapia, en principio por Gattefossé, la continuidad que le dio en la orientación cosmética y de medicina natural la señora Marguerite Maury. Luego hemos visto la aromaterapia clínica, muy sintéticamente, de la mano del doctor Valnet, y esta última vuelta de tornillo sería de la mano de estos dos señores, ¿no? El de arriba es Pier Paolo Rovesti. Este Pier Paolo Rovesti es un químico italiano que es el primero en estudiar la bioelectricidad de los aceites esenciales. Es decir, los aceites esenciales tienen cargas eléctricas y este hombre sistemáticamente se dedica a medir el campo magnético y el campo electromagnético de los aceites esenciales. Es un tema que en su época, pues con la cara que tiene y el punto este de hacer mediciones de ese tipo, los demás lo consideraron no un chalao, sino lo siguiente. Pero que actualmente, por una serie de historias que luego volveremos, ha cobrado una enorme vigencia. Porque, por ejemplo, todo esto que es hasta hace poco objeto casi de fe, como es, por ejemplo, el aura, los chakras, el campo áurico, el campo electromagnético, pues es, como os digo, objeto de fe. O sea, te lo tienes que creer porque sí está en la tradición hindú y tal, pero no, tampoco hay ninguna evidencia, ¿no? Pero los últimos avances en biofísica de, por ejemplo, Dan Winter, que es otro para apuntárselo, pues nos dicen que el cuerpo es una máquina biofísica, que es un soporte que tiene una serie de interconexiones y que todo esto del aura, los chakras y tal, no es que sea mentira o sea de fantasía, es que está ahí y que funciona. De hecho, muchas de las afinidades o repulsiones que tenemos a nivel interpersonal, de que una persona te atrae o te repugna y no sabes por qué, y dices, en conciencia, a mí este tío no sé por qué me cae tan mal, o este político, o este tal, en base se basan al campo áurico, que lo percibimos, pero con sentidos psíquicos. El olfato está muy a mitad camino de los sentidos psíquicos, por esto de lo que hablamos de el sistema límbico, ¿no? Tiene una esfera en la que los transductores acaban en la biblioteca de olores, pero alrededor de eso hay muchos tejidos cerebrales en los que están sentidos psíquicos y almacenes no solo de la memoria olfativa, sino de la memoria en general. Entonces,
todo este entramado de bioelectricidades es el campo de estudio de Pierpaolo Rovesti. Este hombre es del siglo XX, pero del siglo XXI es Masaru Emoto. Este Masaru Emoto, cuyo libro es famosísimo, no sé si lo conocéis, pero si no, ahí lo tenéis, se llama Mensajes del agua, habla de la estructura cristalina. La estructura cristalina del agua es básicamente una observación que él hace del punto de congelación. Entre el agua muy fría y el hielo hay un punto intermedio en el que el agua empieza a aglutinar unas formas especiales o patrones que son los cristales de hielo famosísimos, ¿no? Que tienen una estructura más o menos armoniosa o horrorosamente antiarmoniosa dependiendo de la calidad del fluido, del agua. Por ejemplo, este hombre coge un frasco, le pone un mensaje escrito, te odio. A continuación se va a su laboratorio y lo pone en el punto de semicongelación, lo mira y ve que la estructura de los cristales es una estructura un poco horrorosa. Pero en ese mismo agua pone te amo y lo lleva al punto de congelación y la estructura cristalina es maravillosa y preciosa. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Que es como una especie de receptor de vibraciones cósmicas, o ¿qué pasa con...? El asunto empieza a resultar interesante cuando nos damos cuenta de que el 72% del cuerpo humano es agua. Y yo recomiendo que veáis el libro este de Mensajes del agua, de Masaru Emoto, en el cual alude a los aceites esenciales, para que veáis las estructuras. Estas de la derecha, bueno, tengo aquí, me voy a hacer servir ya que se lo he pedido, estas de aquí de la derecha son las estructuras de congelación del hidrolato de manzanilla. El hidrolato de manzanilla es lo que resulta de la destilación de la planta de la manzanilla. Sacas aceite esencial y un agua aromática que acompaña a ese aceite esencial, que es el agua destilada de manzanilla, que tiene el punto de congelación estas estructuras. La del hinojo que os he pasado, que no sé por dónde va, gracias. Muy bien. No sé si os ha parecido o recordado a la planta del hinojo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Te lo he recordado? En valenciano se dice fenasar, fenol, y hace una comunidad botánica o biológica muy conocida que es los hinojares o hinojosas, que también es un apellido, que lo veréis que se llama Hinojosa, y también es un toponímico, o sea que hay pueblos que se llaman no sé qué de la Hinojosa o Hinojosa del no sé qué. Os lo vengo a decir porque la estructura del hinojo, fijaros cuál es. Estos son los cristales del agua de hinojo. Es decir, la carga bioeléctrica molecularmente metida en la estructura del agua le induce una cristalización de este tipo. No sé si os resulta sugerente o interesante, pero en todo caso convendréis conmigo que sí que es sorprendente. Pasamos. Por último, con este breve acercamiento a la aromaterapia, dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Es una cosa que está ahí y que hay un tema que es medicamentos y formas medicamentosas empleados por los moriscos valencianos, escritura aljamiada, transcrita y anotada por Ana Labarta en 1981, Muro de Alcoy. Es decir, en Muro de Alcoy, emparedado en una masía o en una casa de allí cerca del pueblo, apareció un texto aljamiado. La escritura aljamiada es una escritura morisca, pero de términos romance. Es decir, en ese momento del siglo XIV, XV y XVI, ya sabéis que en el XVII desfilan los árabes, tenían textos aljamiados que es escritura cúfica árabe, pero de romance. No sé si me entendéis. O sea que la traducción de esto
es esto, Cunsirvia rusada. ¿Qué es la Cunsirvia? La Cunsirvia es una forma medicamentosa que es rosas con azúcar y que ellos consideraban que era sanadora y que la usaban en su arsenal terapéutico. Cunsirvia de Romer, Cunsirvia de Tomaní. El tomaní, ¿sabéis lo que es? No. El tomaní es la lavándula stoecas, que es el cantueso. Estamos hablando de romance, lengua romance. El romance es el precastellano, ¿no? Limonada di Maragdi. La limonada di Maragdi es limonada de esmeralda. Bueno, esta gente, los andalusíes estos que estaban locos, o qué coño hacían, porque la limonada de suc de rullís, el suc es otra forma medicamentosa, que en valenciano aún se dice, lo del suc de la, por ejemplo, la yipebre, ¿no? El suquet de la yipebre, que es el jugo. Pues esto sería jugo de rosas. Taulitis de sándal blanc. ¿Qué son las taulitis? El sándalo es una planta que es un árbol parásito que se utiliza la madera de la India. Os la paso, esta es la más cara de las que tengo. Vale unos 4.000 euros el kilo de esencia. Se saca de la madera del sándalo, que es con la que los brahmanes queman a sus difuntos. Pero está en extinción. Hay un sucedáneo, este es el Santalum album, y hay un sucedáneo más barato que es el Santalum austracaledonicum. Os lo vengo a decir porque los árabes andalusíes ya conocían las tabletas de sándalo y lo utilizaban como forma medicamentosa. Tauriscus di duncilla. ¿Qué son los tauriscus? Son trocitos de duncilla. La duncilla es la Artemisia absinthium, que le llaman aún en valencià es diu doncel, que es el ajenjo, del cual se saca la bebida de la absenta. Es una de las sustancias más amargas que hay. Tauriscus. Culiri de mirra. ¿Qué es un culiri? Un culiri es un colirio de mirra, de la comifora mirra, que la tenemos aquí también. Os la voy a pasar, que también es de las más caras, como contraste del sándalo. La mirra es un arbusto del desierto de Somalia y del otro lado, del desierto de Arabia, principalmente del Yemen, que son las plantas favoritas de los árabes y las que los ponen el reloj en hora del mundo en el siglo X, en el siglo XI y en el siglo XII. Esta gente ya tenía contactos con la India y contactos con el Yemen, y aquí en Valencia ya aparecen documentos o formas medicamentosas en las que los doctores andalusíes prescriben cosas de este tipo, ¿no? Anisu di rullís. No, el 59 es de anisu, el coliri de mirra, otro coliri de anisu, que es el colirio de anís, di rullís, que es de rosa, sirobe di hirbasana. ¿Qué es esto de la hierbasana? La hirbasana es la menta, la hierbabuena, que también le dicen hierbasana en muchos pueblos, ¿no? Os voy a pasar también una, sin ánimo de volveros medio locos. Ya, pues esto es lo que tiene un tipo que trabaja en una fábrica de esencias todo el día. Esto lo llaman un órgano olfativo, esto es un mini órgano olfativo, esto sería como una armónica. Y lo que ellos tienen es como un órgano de estos de la catedral. La diferencia, esto es lo más simple que hay. Ellos tienen alrededor de 420 sustancias aromáticas de origen vegetal para componer, más las sintéticas. Es decir, cuando tú te coges un perfume, por ejemplo, Angel, de Thierry Mugler, pues ahí hay una elaboración y una composición y un asunto de mucho tiempo y de mucho dinero, es una gran inversión. Y de hecho, cuando nos aproximamos a la Navidad, ya habéis visto esas inversiones cómo se materializan por parte de la industria, ¿no? Todo el mundo Bueno, no sé cómo van las esencias estas, pero espero que vayáis... Esto de la memoria olfativa, una vez lo hayáis olido, ya no se os va de la cabeza. O sea que siempre que oigáis el sándalo, os acordaréis del sándalo, os acordaréis de la mirra o os acordaréis de la menta.
Por ejemplo, la menta todo el mundo la reconoce, porque se utiliza como aromatizante en dentríficos, chiclés, etc. Pero la mirra, ¿verdad que es un olor misterioso? ¿Y no os parece un poco curioso que lo usaran oro, incienso y mirra? O sea, que uno de los presentes que llevaban los Reyes Magos era la mirra, tan preciosa era la mirra, y tan preciosa era que la usaban para los ojos, los árabes. Bueno, podemos seguir hasta donde queramos. Por ejemplo, de incienso, el incienso, la camamirla, que es la menta, el isbiquil, que es el espliego, el gingibri, que es el jengibre, el cardemoni, que es el cardamomo, la ruda, el isbic, que es el espliego, es decir, hemos visto antes que Gattefossé era un gran estudioso de las culturas milenarias. No hace falta irnos a Laos, ni a Camboya, ni a los mayas. Los andalusíes valencianos del siglo XVI, que luego turraba, porque esa es la palabra que usaba, turraba la Inquisición española, ya usaban formas medicamentosas con aromas para obtener resultados. Y no olvidéis que los príncipes de la época, los reyes de Castilla y de Aragón, sus médicos eran judíos y moros, principalmente, porque las formas medicamentosas que elaboraban y que conocían eran las más efectivas de la época. Y que fue desaparecer de Europa lo último que quedaba de los judíos y de los andalusíes y empezar la peste, el cólera y el no sé qué. Yo os doy pistas. Que sepáis que no es todo tan tonto como parece, ¿no? O sea, que hay una especie de hilo conductor sólido que estos tres padres de la aromaterapia que os he presentado conocían bien y que no es esto una especie de folk medicina, como lo han querido decir, sino que hay un fundamento bastante sólido como para considerarlo, ¿no? Si os parece, hacemos 5 minutos de asimilación de los aromas y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis. Entre aromas vegetales, esencias vegetales, aceites vegetales y aceites esenciales. Sí, señora. ¿Cuál es la diferencia? Pues esto forma parte de lo que vamos a ver a continuación. Pero para que os hagáis una idea, la Marguerite Maury, vamos a llamarla Margarita, porque a mí el francés lo puedo leer, pero si me fuera a vivir 2 años a Francia igual lo hablaba un poco, pero así no lo hablo. Margarita Maury lo que propugnaba como forma de utilización, os he dicho 2. Una, la recuperación tras la medicina de cirugía estética y la del masaje con aromas, que ha hecho fortuna y en cualquier spa al que vayáis hoy día os hacen. Entonces, los aceites vegetales, ahora lo veremos, se utilizan mezclados con los aceites esenciales como soporte o vehículo para disponerlos sobre la piel. Si yo, por ejemplo, tengo un grano de herpes, zóster, incipiente en el triángulo de la muerte este que dicen, o me pica un insecto y me lo quiero curar con esencia de espliego, si me pongo esencia de espliego sobre la piel es un líquido súper hidroalcohólico, súper volátil y la penetración va a ser muy tenue. Pero si cojo una cuchara, pongo aceite de oliva mismo, echo 3 gotitas de aceite esencial, la mezcla del aceite vegetal portador y del aceite esencial materia activa sí que va a estar presente en la dermis durante por lo menos 3 o 4 horas y va a permitir una absorción por las capas de lesos epiteliales mucho más completa, con lo cual vas a tener una distribución por los espacios intracelulares muchísimo mejor que si te pones solamente la esencia, simplemente es ese el asunto, ¿no? Bueno, el tema este es un poco árido, el que vamos a acometer, porque hemos hecho un poco de bromas y tal, pero la aromaterapia es para químicos, para farmacéuticos, para médicos y para aficionados que tengan ganas de continuar búsquedas y hacerse con su arsenal. Pero claro, si no nos informamos no sabemos de qué se trata. Hay muchos libros que se pueden acceder a ellos y también hay pues ocasiones de estas
en las que con la base de datos de un destilador, pues nos vamos a apañar, porque lo que vamos a ver es la base de datos de una empresa de destilaciones. No, yo no soy ni médico ni aromaterapeuta, aunque sí que he tratado yo mismo y a mis personas allegadas, incluso a mis hijos, con cosas de estas, ¿no? En ese sentido, ¿qué os puedo ofrecer? Pues, por ejemplo, tengo un hijo que ahora tiene 20 años, pero que cuando era jovencito tenía crisis asmáticas. Ya sabéis que las crisis asmáticas, Ventolin, y ver, si quieres meterte en ver los factores desencadenantes, pues es una especie de martirio chino, pero todos conoceréis o tendréis algún familiar. Entonces, simplemente un aromatizador, que es un cacharro que bien por calor o bien por microfragmentación de ultrasonidos genera la ruptura de la molécula del agua y genera vapor de agua, con un aceite esencial como por ejemplo el del Helichrysum, que es la boja o la perpetua, no sé si conocéis la planta, pero la podéis ver. A mi chiquillo le quitaba la pegada de la branquiectasia, ¿no? Que es que se pegan los bronquios y te ahogas, y te ahogas, y te ahogas, y te pones un broncodilatador o haces lo que se llama broncoespasmo, y o te vas al hospital o te puedes quedar azul. Entonces, humedad, y este aroma concretamente a mí, después de probar varios, me salió bien. Quemaduras, picaduras de insectos, en fin, en ese ámbito es en el que me he movido en aromaterapia casera. No me he puesto a tratar cosas más tremendas, pero vamos, en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, hay aromaterapeutas, hay asociaciones, hay lo que queráis buscar por internet y más. Y hay revistas, hay todo un mundo. En España, no sé si es por el corporativismo de la clase médica o por no se sabe qué desquiciamiento que tenemos los españoles, teniendo una cultura del aroma secular muy intensa y teniendo un país que tiene cantidad de plantas que todo el mundo puede ir al campo y coger romero, cosa que, por ejemplo, un alemán romero tiene que buscar muchísimo para poderlo conseguir, o espliego o muchísimas plantas, pues no nos ha dado por ahí. No sé si no quiero volver a recordaros lo del campesino aquel que le reñía a la farmacéutica, porque tal, pero somos así. Si no hay ninguna cosa más, seguimos. ¿Cómo se obtiene el aroma en casa? Pues los aromas en casa, los aromas, la mayoría de ellos se obtienen por destilación. Es decir, la masa vegetal se mete en un alambique o en una alquítara y se destila. La destilación es un proceso que, si no lo conocéis, a lo mejor vale la pena que hagamos un inciso y os pongamos un rápido pasaje por la destilación. ¿Sí? Pues venga, perdonadme un instante y voy a ver si lo preparamos. Esto es salirnos un poco del tiesto, pero tal vez valga la pena por lo que me pregunta. Perdona, ¿cómo te llamabas tú? Miguel Ángel. Miguel Ángel, por lo que me pregunta Miguel Ángel, porque me imagino que tampoco todos estaréis familiarizados con cómo se obtienen o dónde está el origen de estas sustancias, ¿no? Vamos a proyectar esto. Ah, vale. Pues mientras os voy a pasar una cosa que quiero haceros, y es comparar una esencia con un agua aromática. Es decir, vamos a ver ahora en la destilación que cuando se ponen en un recipiente destilatorio una planta, se obtienen dos productos. El agua destilada con la planta, que se llama hidrolato o agua aromática, y el aceite esencial de la planta. El aceite esencial del romero y el agua aromática de romero, que si os la frotáis un poquito sobre la nariz, la percibiréis. Las notas olfativas de la esencia y del agua aromática son parecidas, pero tienen matices. Vuelvo a advertiros que no son perfumes, son los broncos como los caballos salvajes
los cimarrones aromas de la naturaleza, no están elaborados, o sea que son puros. Bueno, esta es una de salida del PowerPoint este que se llama evolución y alude, lógicamente, a la evolución. Está muy, como si dijéramos, el aroma es uno de los vectores evolutivos de la estirpe humana. Estos, el sentido del olfato, lo tienen muy desarrollado. Tan desarrollado que van a llegar de ese estadio cromañón a nosotros mismos. Pero antes van a pasar por una serie de vicisitudes. No sé si os dais cuenta de que son un clan familiar en el cual hay varias mujeres, varios hombres, varios niños, y ese es el origen uno de los orígenes del aroma, la identificación del clan. Cada clan tiene su aroma porque come junto, duerme junto y se reconoce junto. Es como una camada de gatos que todos los gatitos se reconocen. Seguimos. Este es el aparato básico de destilar por el que Miguel Ángel me preguntabas en casa, que es un alambique. El alambique consta de una fuente de calor externa, que es, en este caso, una cocina eléctrica, un vaso o recipiente, que es el vaso destilador. Aquí tiene el cuello de cisne, esto es un poco el rollo de los alquimistas, ¿no? El destilador, el cuello de cisne, un serpentín, donde el vapor que se genera con el calor sobre el líquido se condensa en un recipiente que fluye a un vaso. Y aquí, por ejemplo, estaríamos haciendo agua de manantial con esencia de rosas y haríamos el hidrolato reconstruido de agua de rosas. Es decir, el agua de rosas puede ser destilando rosas o reconstruyendo el agua aromática con este aparato. ¿Lo entendéis? ¿Pero dónde ponen las rosas? En este caso no hay rosas. Se reconstruye el aroma del agua de rosas con esencia de rosa, que va en este vial, y agua de manantial. Con lo cual se obtiene que al gotear una gotita de esencia de rosas da para hacer 5 mililitros de agua aromática de rosas. Entonces, la mayoría del agua de rosas que venden en las farmacias, las marcas conocidas, tipo, yo qué sé, no quiero hacer publicidad, pero Belsolá, que es un tónico facial con el que te demaquillas, pues no está hecha con rosas, porque el agua de rosas de verdad se hace en Turquía, en Marruecos, antes se hacía en las alquerías valencianas, pero nadie se puede permitir hoy día coger pétalos de rosa, meterlas en una olla y cocerlas. Entonces se recurre a las producciones de agua de esencia de rosas y se destilan como un agua aromática. ¿Me comprendéis? ¿Pero esa esencia de dónde la sacaron? De las plantas, pero no por destilación, la sacan por otros productos, con hexano o con disolventes orgánicos, porque el rendimiento actualmente económico impide que se hagan como lo hacían en el siglo XVIII en la India, el atar de rosas, ¿no? Pero bueno, en esencia lo que os vengo a decir es que el aparato para destilar se compone de un recipiente esférico, olla o como lo queráis llamar, el puente o cuello de cisne y un serpentín, y eso es todo. Así es como se destila la mayoría de las cosas. Pasa a otra, por favor. Esto es una modificación del anterior, en el cual la fuente de calor es de otro tipo, la olla es parecida y el serpentín ha sido sustituido por lo que se llama cool finger, que es el dedo frío. Si os fijáis, el agua de la destilación subiría por aquí y aquí se encuentra con estos conductos que vienen del grifo que la refrigeran, condensan ese vapor que se ha originado al poner en ebullición esta planta, que aquí sí que hay planta, y gotea sobre un recipiente que en este caso permite enrasar la parte que es esencia de la parte que es agua destilada aromática, que es las dos cosas que tenéis ahí. No sé si habéis percibido la diferencia, pero cómo hay una cierta continuidad entre las notas olfativas del aceite esencial y del agua aromática.
Pues básicamente eso es el proceso de la destilación. Y ahora vamos a ver variaciones sobre el mismo tema hasta que nos caigamos de espaldas. Pasa, por favor. Pasa también. Estas son informativas de producciones. ¿Ves? Esto es Esto es un alambique básico. Lo que hemos visto, la olla o el recipiente, en este caso es de chapa de acero y le caben 500 kilos de espliego. Y esta cuadrilla de destiladores es de un pueblo del Collado de Alpuente, en los años 60, que detrás tiene las pilas del espliego, y estos son los operarios, y este es el amo, que se llama Antonio Luz. Y este aparato tiene el cuello de cisne y un horno que está hecho de piedra. Pasa, por favor. Para que veáis más completamente el asunto, este es un murciano de Caravaca de la Cruz, que utiliza para la fuente calorífica la planta de la destilación anterior como combustible. Pero básicamente es lo mismo, una olla, un puente, un refrigerante y un recipiente. Pasa, por favor. Más completo, esta caldera de Granada, Albuñuelas, que destilan salvia. Aquí la pesan en esta romana, aquí tenéis toda la planta ya destilada, extendida para usarla como combustible, y lo mismo, un alambique, el puente o cuello de cisne, pasa por favor, ese mismo cuello de cisne se refrigera sobre una balsita, pasa por favor, y gotea sobre un serpentín que acaba en un vaso florentino. En este caso el vaso florentino es tan rústico que está abierto y la esencia se retira con una lata porque el aceite esencial sobrenada al agua. Es como el aceite de oliva, que lo echas en el agua y se va a la parte superior. Tiene un peso específico menor. Sigue. Este es un alambique, el primero que montamos de ese tipo de alambiques para probar en un pueblo que se llama Aras de los Olmos, no sé si lo conocéis. Esto concretamente es Losilla, un barranquillo que hay en Losilla, y entonces la unidad forestal nos dio el sitio donde se ponía 30 o 40 años antes. Nosotros, para hacer pruebas de rendimiento de las plantas, pues compramos un alambique de estos en plan chatarra, lo pusimos en marcha y ahí nos tiramos a destilar. Pasa. La planta se pesa y se compacta para que el vapor no tenga canales preferenciales, es decir, le cueste salir y movilice todos los aceites esenciales que tiene la planta. Pasa, por favor. Y ese es el serpentín, que como está en un barranquillo, pues estaba lleno de agua y había que achicarla de vez en cuando. Veis, por aquí sale el agua mezclada con la esencia se queda metida aquí dentro del vaso florentino, que en este caso es cerrado, y aquí en este se saca el agua aromática que se vuelve a tirar otra vez a la caldera para otra destilación. Pasa, por favor. Este es el esquema básico, que os lo vuelvo a remarcar y ahora ya sí que sabéis lo que es la destilación. Un vaso, sea de chapa de hierro, sea de cristal o sea de lo que sea, una fuente térmica, el cuello de cisne que conecta el puente o cuello de cisne que conecta al serpentín. En este caso, fijaros que el serpentín está refrigerándose sobre el arroyo, y aquí en último término, no sé si tú lo ves, Sí. el vaso florentino, que es de donde sale el final del producto. Es decir, el vapor que se genera aquí, porque es una destilación a fuego directo, moviliza la esencia de las plantas, que están todas compactadas ahí, has visto que la estábamos pisando, sale en forma de humo o vapor, y aquí se condensa. Igual que se condensa sobre un cristal el vapor en una estancia, pues sobre las paredes de este tubo se condensa el vapor que hemos generado aquí con la esencia de la planta, y ya en forma líquida cae en un vaso florentino del que se separa. Es así de simple. Cuando hacemos un cocimiento de un cocido, Sí, simple y puro, en vez de hacerlo en una olla express, lo hacemos en un puchero, sí, tapado. sí. Cuando levantamos la tapa, lo que queda en la tapa es esencia. Pues básicamente sí. Sí. Lo que pasa es que no es lo mismo el agua cocida que el agua destilada. Pero básicamente el vapor ha movilizado los nutrientes de la carne, chorizo, alubias y todo lo que hayas puesto en el cocido, y sobre la tapa ha vuelto a caer otra vez bajo. Ese es el mismo proceso que lo que llaman la covación, que son las sucesivas destilaciones con las que se hace el agua de rosas.
pero todo el gustito ese, que tiene esa carga, como si dijéramos, sustanciosa, que tiene el cocido, se debe a ese ciclo. En parte a la cocción de las sustancias que hayamos puesto en la olla, pero en parte también a la recocción, al ciclo ese, ¿no? Y por eso, no sé si os habéis dado cuenta, pero en los buenos restaurantes guardan los caldos sustanciosos para reutilizarlos y no los tiran nunca. Siempre, sí, los tienen siempre en danza, sí. Pasamos. Luego la caldera se vacía, pues en este caso es artesanal, y lo que vais a ver es la evolución básica de esta artesanía, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, como veis, del vaso florentino luego lo que sale es esencia pura. Y sale, claro, como ese alambique, hemos visto, era de 600 kilos de planta, y tiene, por ejemplo, el lavandín, para que os hagáis una idea, tiene un rendimiento del 1,8%, casi el 2%. Es decir, de cada 100 kilos de planta salen 2 kilos de aceite esencial. Mucho aceite esencial. El romero, para que os hagáis una idea, tiene un rendimiento del 0,4. O sea, de 100 kilos de planta salen 400 gramos de aceite esencial. El espliego tiene un 1%. Quiere decir que de 100 kilos de espliego sale 1 kilo de aceite esencial. Sigue, por favor. Las plantas se siegan a mano en el monte, a punta de corbella y tal. Pasa. Se hacen enhaces que se transportan al alambique para destilarlo. Pasa, por favor. Tiene que estar oreada, porque el vapor penetra mejor en las estructuras vegetales si no tiene los jugos de la planta. O sea, si está un poco seca, pero no del todo seca, porque entonces pierde. O sea, tiene que estar a mitad secar. Esto es santolina, que es una planta que allí le llaman manzanilla amarga o manzanilla de Mahón, que también la destilamos y que no se hace en haces, se hace en sacos. Ahí está la boca de la caldera, pasa, por favor. Y básicamente lo que nos dimos cuenta inicialmente era que del monte no se podía trabajar. Nosotros el aprovechamiento quiere decir que el ayuntamiento saca a subasta las plantas aromáticas y nosotros las compramos. Y mandamos cuadrillas a coger planta en el monte. Y sacamos la esencia de esas plantas. Por ejemplo, romero, espliego, salvia, santolina, etcétera, ajedrea. Pero eso que era rentable en el siglo XIX y en el siglo XX con los jornales, las seguridades sociales y todos los rollos de hoy día, no es rentable. Solución, cultivar, no ir al monte. Coger plantas del monte, domesticarlas y ponerlas en cultivo. Para lo cual hay que hacer semilleros, viveros, limpiar las semillas y esos viveros, este es el primer vivero que hicimos. Pasa, por favor. Y con eso hacemos campos. Y esos campos, si llueve, bien, y si no llueve, pues también, porque como están en agricultura, los rendimientos de las plantas los puedes aminorar. En el monte, si no llueve, no coges nada. Aquí le pegas otro par de labores con un tractor y acolchas la tierra y tienes algo de producto. Pero la siega a mano es muy costosa. Ahora veremos cómo abordarlo. Esto es una finca que compramos allí que se llama La Rebollosa, en Titaguas. La plantamos el primer año de cebada, luego pipas, o sea, fuimos curando la tierra y ya veis aquí un resto de un vivero de plantas aromáticas. O sea, siempre hemos estado haciendo viveros para plantar y tal. La forma de curar la tierra, en este caso hemos plantado pipas de girasol. Curar la tierra quiere decir que una tierra que está abandonada muchos años no te puedes poner a poner espliego ahí, o plantas aromáticas. Tienes que matar las malas hierbas y ponerla en producción mediante sucesivos ciclos de cultivo. Pasa, por favor. Y así es como se puede hacer una plantación. ¿Por qué? Porque si no la mala hierba se te apodera. De la manera esta de haber puesto cebada, trigo, pipas de girasol, en ese ciclo de cultivo vas limitando la mala hierba y ya puedes plantar, por ejemplo, en este caso, espliego. Esto es un campo de espliego en Ahillas, Chelva. ¿Veis? Las matas están alineadas y se les dan unas labores para que no tengan hierba y para que la tierra esté esponjada y coja las criptoprecipitaciones, o sea,
los rocíos y las escarchas y tal. Y la planta, pues, luego se reproduce. Fijaros las líneas, que son bastante... Y es de ahí de donde se saca actualmente las plantas. ¿Veis la evolución? ¿Por qué se llama evolución? Porque de alguna manera reproduce la evolución desde los primitivos, ¿no? Pasa, por favor. Aquí tenéis un campo de salvia esclarea, que es una de esas que os decía antes, que puede ser agradable o repugnante. Esta se utiliza como fijador en perfumería. Y es un aroma agradable para unos y repugnante para otros. Vosotros mismos veréis. Pasa, por favor. Eso es salvia esclarea. Esto es salvia officinalis, en la rebollosa. Es otro tipo de salvia. Si queréis olerlo en... ¿Te ha resultado asquerosa? Bien, la puedo soportar. Hombre, tiene linalol y acetato de linalilo, que son muy buscados. Y tiene un efecto fijador en perfumería. Fijador quiere decir, un perfume son agua destilada, alcohol y una base aromática. Pero si tú echas esas sustancias, se te hace fases. En el frasco dices, che, si eres valenciano. Si no eres valenciano no dices che. Pero si eres valenciano dices, che, se me ha ido la esencia a la parte superior. Entonces, para que no pase eso, se pone un fijador. Ese es el que se utiliza como fijador, la salvia esclarea. Bueno, esto es un cultivo de salvia, de otra clase que se llama officinalis. Pasa, por favor. Esto es un cultivo de menta que ya lo habéis olido. Pasa, por favor. Esto es un alambique tradicional, pero ya hay tractores por medio y ya parece que vaya a haber otra cosa. Pasa, por favor. Esto es ajedrea, que es una de las plantas que de esta sacamos semilla, pasa por favor, para hacer esto, que son campos de ajedrea. Esto es una plantación que está en Camporrobles. No sé si sabéis dónde está Camporrobles, de Utiel para arriba. Camporrobles, Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes, por donde está el túnel ese, el pantano famoso de yéndote a Madrid. Todos los que habéis ido a Madrid habéis pasado por cerca de aquí. Habéis visto el proceso, ¿no? De una planta silvestre sacamos semilla y la reproducimos en cultivo. Y este es el cultivo. Pasa, por favor. Esta es la forma de reproducir eso. De esa semilla se ponen bandejas de alvéolos, esas bandejas de alvéolos en un vivero nacen, pasa, por favor, y se ponen en un cultivo. Este es un socio que me eché de Ademuz, que estaba tan loco como yo, y no contentos con haber domesticado las plantas, nos pusimos en plan de evitarnos segarlas, mecanizando. Él es ingeniero industrial y inventamos una máquina para segar, así como te lo digo. Pasa, por favor. Y mira cómo se quedaba, todo segado, sin tener que hacerlo a mano. Pasa, por favor. En fin, la agricultura es agricultura, pasa así más seguido. Esto es todo el ingenio, poco a poco va evolucionando. Las bandejas esas al principio se llenaban a mano, luego ya compramos un robot. Pasa, por favor. Se meten en una cámara para germinarlas. Pasa. Nacen las plantitas. Pasa. Se hacen en un... Esto se llama escampar las bandejas en el vivero para que se reproduzcan allí. Pasa. Se controlan en el vivero. Pasa. Pasa, pasa. Luego, esto es otro vivero que alquilamos a unos de Liria, porque así teníamos... es que allí en invierno, en la parte de los serranos, está de Muz y Aras y tal, hace un frío que flipa, ¿sabes? Y entonces allí no se puede... La de otoño no se puede hacer allí. Entonces, para hacerlo en otoño, sembrábamos aquí y en primavera allí. Y así teníamos todo el año para entretenernos. Sigue, por favor. Esto es un robot trasplantador con estos dientes que tiene aquí, trasplanta de las bandejas estas a macetas o a bandejas de otro tipo, de este tipo, que son bandejas forestales, se meten en un túnel, pasa, por favor, y luego se les quita, pasa, por favor, se les quita el sombrero para en verano hacerlas duras y aclimatarlas para que agarren bien. Bueno, con esto nos estamos saliendo un poco de lo que es la aromaterapia, pero creo que os estáis haciendo una idea de la guerra que supone el hacernos con estos aromas que tenéis aquí, ¿no? Pasa. Sigue. Estos son como trasplantamos. Sigue. Pues toda esta cuadrilla va en un tractor con una unidad trasplantadora, que es esta, lleva 3 líneas y se pone con un tutor. Pasa, por favor.
Esos tutores tienen la misión de, hacerlo en agricultura natural o ecológica, es decir, no usando herbicidas, y el tutor hace que este sensor detecte la planta y donde están las plantas no pasan los aladros del cultivador. Esto remueve toda la tierra y mata toda la mala hierba, menos donde están las plantas en línea. Este es el sistema que también lo inventamos nosotros de un intercepa de la viña, yo que sé, hemos hecho locuras de este tipo para morirnos. Sigue. Este es otro amigo de Ademuz, Blas, que en sus plantaciones se pone una botella de butano colgada aquí, con este aparato que ha inventado él, quema las malas hierbas. Como veis, el tema de las malas hierbas para la agricultura natural tiene mucha miga. Pasa, por favor. Y así es como queda un campo recién puesto y en agricultura natural y ecológica. O sea que no hay por qué usar herbicidas ni rollos raros. Se puede hacer. Tiene sus costes y tiene su ingenio, pero se puede hacer. Todas las plantas estas. Luego pues ensayamos varios recolectores. Esto fue una unidad de recolección que está basada en la unidad de recolectora de las zanahorias. Con lo cual se coge aquí la planta, con una unidad de corte, se lleva aquí y se llenan estos big packs. Pasa. Y estos big packs son lo que se procesa luego para destilar o para hacer herboristería. Pasa, por favor. Este es el alambique que tengo yo en la Rebollosa de acero inox, que vale un dineral, que el que uso normalmente. Y esto es la planta destiladora primera que montamos móvil. Como veis, la evolución de los primitivos aquellos que hemos sacado, la hemos reproducido. Nosotros mismos hemos sido primitivos también, de estos de Corbella y alambiques para morirse, pero hemos llegado pues, a una unidad de frío industrial para refrigerante, en fin, no os doy detalles porque nos saldrimos de la aromaterapia. Este es nuestro amigo Enric Palau, catedrático de mecanización agraria, haciendo datos para dimensionar la unidad de frío industrial para los destiladores móviles, que son estos. Pasa, por favor. Este es el destilado que va en un camión. Pasa, por favor. Este es cómo se carga, estos son ya detalles. Si quieres, lo dejamos aquí porque este es más técnico. Vamos a volver a la aromaterapia, pero antes vamos a mirar el reloj y a descansar 5 minutos. ¿Qué horario tenemos? ¿Cómo era el horario? Pues si queréis, volvemos rápidamente a la aromaterapia. La idea era acabar a las 9:30, ¿no? O 10 menos cuarto, por no volverlos medio locos. ¿No? Sí, no sé si tenéis alguna pregunta o qué os parece o... Muy bien. Sí, hemos dicho que hay destilación a fuego directo, que es esos alambiques primitivos, pero hay otro tipo que es con generadores de vapor, porque lo que en realidad moviliza los aceites esenciales de las plantas es el vapor. Entonces ese vapor se puede generar en el mismo vaso donde se destila o en un aparato aparte. En este caso que hemos visto de arqueología industrial, que es el destilador este viejo, alambique heroico, se destila en el mismo vaso y se llama a fuego directo. Entonces tú pones agua, pones la planta en una cantidad, en una proporción, ¿no? La compactas bien la planta para que el vapor que se va a generar no tenga caminos preferenciales, o sea, se vaya todo por un lado, sino que arrastre toda la masa vegetal. Y luego lo tapas, sellas la tapa. Ahora luego, si queréis, os daré un YouTube en el que nos filmaron una destilación, por si luego en casa queréis verlo más tranquilamente. Bueno, tapado, el vapor penetra la masa vegetal, arrastra el aceite esencial en forma de gas, vapor de agua, lo mete por el tubo del serpentín y allí lo condensa en dos productos, aceite esencial y agua aromática, que es lo que sale nada de alcohol. No, lo único es que los aceites esenciales, que no hemos visto sus composiciones químicas, tienen alcoholes primarios, alcoholes secundarios,
ésteres, aldehídos, cetonas, tienen un montón de sustancias Pero químicas. son de la propia planta. o Pero sea, son sintetizados muy bien por la propia planta. Lo que pasa es que hay otra forma extractiva que no es la destilación, que es el arrastre con disolventes orgánicos. Es decir, el alcohol, el hexano, el percloretileno, todos los disolventes orgánicos pueden movilizar las sustancias aromáticas de las plantas. Y ese es, por ejemplo, el principio del SOxLET, que es con lo que se saca la cafeína, o de los disolventes de las columnas rectificadoras de la industria química. Cuando veis industria química veis unas columnas altísimas, de unas torres. No sé si habéis ido a Tarragona, que pasáis por delante de Camsa, y se ven unas torres bestiales, pues es que destilan petróleo. Y el destilamiento del petróleo, o la destilación del petróleo, ¿qué produce? Pues todos los componentes que tiene el petróleo, que son las gasolinas, los gasóleos, y lo hacen por una destilación fraccionada. Pero básicamente la destilación es igual para el petróleo que para los aceites esenciales, que para casi todo. ¿Comprendes ahora mejor? Para hacerle más fácil, ¿no sería en casa poner las hierbas en un recipiente, estando sabiendo que hierba es más salina, y hacer inhalaciones, y ya está, y no hay nada de tubos ni nada. Sí, lo que pasa es que lo que hacen cocimiento. tú, por ejemplo, estás como la pobre María Luisa, y digo la pobre porque se ha cogido el típico constipado de verano. Entonces está cargada, congestionada y tal. Para ella es bueno coger un recipiente, poner agua, coger flor de eucaliptus o hojas de eucaliptus, de los eucaliptus que hay en la Alameda, y cogerse una toalla, meterse allí y darse 10 minutos de vaos de eucaliptus que son balsámicos y que le van a aminorar el horror de la congestión esta que llevamos cuando te constipas, ¿no? De las vías aéreas respiratorias. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres guardar la esencia de romero, que solo está disponible 3 meses al año, o la del espliego, o la de las rosas? Porque en definitiva los aceites esenciales son conservas. Es una conserva que tú coges la rosa cuando hay rosas, pero solo hay rosas en unos pocos días. Entonces, ese afán del hombre de conservar las cosas para mejor ocasión es lo que ha hecho que se hagan las destilaciones. Claro, igual que las conservas. Porque tú puedes tener el perfume de las rosas, pues sí, tienes un jardín y tienes el perfume de las rosas a tu disposición. Te vas allí y vaya aroma de rosas, que es un poco lo que tú dices de hacer en casa con la manzanilla o los vapores. Pero las rosas también te gusta tenerlas pues para luego hacerte, si tienes un niño después de bañarlo, ponerle un poquito para que huela bien, o si tienes un enamorado, ofrecerle un perfume para que te recuerde. Todo esto es una especie de evolución que ha tenido lugar en origen. El hombre primitivo ese que hemos visto, cavernícola, pues se perfumaba con aromas de las plantas, pero la evolución ha dado en que se haya preciado la conserva, o sea, las esencias, y los perfumes son una consecuencia de eso, ¿no? Igual que ocultamos nuestra animalidad, es decir, las partes más animales del ser, pues son las partes sexuales, y todos las ocultamos. También una parte animal es los aromas, o los olores corporales. Tú vas en el autobús con uno al lado, soltando de sus glorias, y todas esas partes animales se tienden a ocultarlas. Y lo que se utiliza para ocultar esas animalidades es precisamente las sustancias estas. ¿Por qué olemos diferente todos los seres humanos? Porque tenemos metabolismos diferentes. Básicamente, el metabolismo de cada uno es como nosotros mismos, como nuestra cara, ¿no? Todos metabolizamos los azúcares, las grasas y los aldehídos y tal, todos somos distintos, ¿no? Pero en el fondo, los aromas, o sea, los sudores y los fluidos corporales tienen olores muy tenues. Lo que huele en realidad es la flora bacteriana que se tira rápidamente a metabolizar esas sustancias. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces esos olores desagradables, pues por ejemplo, los alientos esos horrorosos, es la flora bacteriana que tenemos en la cavidad bucal, que da ese toque
Estamos derivando hacia un poco la escatología, pero no por ello. En parte las esencias son el bikini de los aromas. Para no ir enseñando nuestras partes animales aromáticas, usamos aromas de las plantas, ¿no? Porque si no, pues, os lo podéis imaginar lo que es un vagón del campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Cuando iban todos los judíos para allá en su propia salsa. O cuando estás en una estancia cerrada mucho tiempo, no sé. No quiero abundar en el tema, pero lo comprendemos todos, ¿no? Bueno, seguimos. Lo hemos dejado en los andalusíes. Vamos a ver un poco, aunque sea sintéticamente. De todas maneras, hay olores corporales que son atrayentes. Muchísimo. Porque los animales se quedan con esos olores. Hombre, y hay una cosa que se llama ferormonas. ¿Cómo descubre el mariposo macho a la mariposa hembra? Por la ferormona. El olor que desprendemos al principio, porque se desarrolla. ¿Cómo coges un niño y dices, es que está para comérselo, es que me lo como? Y te lo coges así, y ese niño es que huele, que te mueres de gusto de olerlo, ¿no? O el olor de la madre, cuando eres pequeño. O el del amado, cuando amas a una persona y esa persona se ha ido y te quedas en la cama como el anuncio este típico de la tele y haces, ¡ay, mi amor, que se ha ido! Pero sí, los olores corporales no tienen por qué ser malos, ¿no? Pero sí que son, en todo caso, parte o una especie de nuestro componente animal, y el ser humano socialmente trata un poco de ocultar esa animalidad. Me sabe mal volver a decirlo, pero es así, ¿no? Lo comprendemos todos. Pero sí, los olores no todos son malos. Hay muy buenos olores. Y hay chicas que huelen hoy día, por ejemplo, sí, pero en chicas concretamente y chicos. Pero una de las tendencias de la cosmética natural y sobre todo de la perfumería, para que veáis, son los olores nutricios. Es decir, oler a vainilla, oler a chocolate, oler a sustancias nutrientes. Ya no oler a flores maravillosas, sino a cosa que se come. Entonces, si entre que el chico está buenísimo, me lo comería, y además huele a comida nutriente, pues te lo comes. Pero de eso se aprovechan los del marketing de los aromas para hacer un avance y porque esto es un poco como el capitalismo se basa en el aumento del beneficio, y todos tenemos que tener beneficio. Y ese aumento, controvertido por otra parte, porque la Tierra no da, el planeta Tierra no da para más, pero la innovación hace que lo que ya se ha visto, pues ya se ha visto, y lo que interesa es lo nuevo, y eso de los aromas nutricios es nuevo, y va por ahí. No sé si me entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Son tendencias que van en avance para hacer que los beneficios sean mayores siempre, o para aumentar y tal, o para... Sí, es una tendencia. Sí, que no está bueno, pero encima huele a chocolate, está más bueno. Bueno, No, atrae más. ya, pero hay unos límites, ¿A sí. quién le gusta el chocolate? Porque si no... Hay unos límites, y el límite es, por ejemplo, las anchoas. Puede uno oler a atún, o puede uno oler a bacalao, y dices, lo del bacalao ya es un poco... O sea que hay unos aromas tipo la vainilla, esta que, por ejemplo, esta que os he nombrado antes, se llama Angel, que es un perfume de Thierry Mugler. Lleva vainilla. Y entonces, pues, detectas más allá del buen olor en el que te la comerías. ¿Sabes? Bueno, sigamos un poco con lo de la aromaterapia. Muy esquemáticamente pasamos esta. Las formas de aplicación de los aceites esenciales, os las voy a decir muy esquemáticamente, pero por lo menos que lo sepáis. Son las lociones, las pulverizaciones, los alimentos y las pomadas, pastas o cremas. Os voy a pasar una pomada, huepa, Tota Terra Ana. Bueno, esta os la podéis poner, esta la hace un amigo mío,
y con colega que es farmacéutico en Castellón. Y es una leche corporal inerte. Es una base que sería lo que ahí llamamos una loción. Producen efectos protectores, detergentes o modifican el epitelio cutáneo. Se aplican sin fricciones. Ejemplo, una loción limpiadora. Esto se puede aromatizar. Ahí está como puro. Le tendrás que dar varias veces. Si es que quiere salir. O estará muy denso. O me lo habré cargado. A ver. Bueno. Chico, qué fracaso. Así. Pasa. Este lleva un poco de limón, creo que le pusimos. O sea que ahí tenéis la forma vehicular y es una leche hidratante. Por ejemplo, pues te vas a la playa, cuando vuelves a casa, con salite, te pegas una ducha y para no poder escribirte ahí te quiero con la sal del tal, pues te pones esto. No sé si os dais cuenta, cuando éramos chiquillos, yo por lo menos nos poníamos mensajes en la piel de la cal que tiene el agua de España. Pasa, por favor. Bueno, es así. Las vías de penetración son la vía pirosibácea, la vía intercelular y la vía intracelular o transcelular. La vía pirosibácea es un camino de penetración de gran número de sustancias, pero el número de folículos pilosos es escaso, comparado con la superficie total de la piel. Y aunque la penetración es más rápida, la cantidad relativa de esencia que se absorbe no es muy grande comparada con la penetración transepidérmica. Si estoy así no es porque augure que vaya a haber un beneficio muy grande en esta industria, sino para repartirme, ¿sabes? La vía intercelular son debidas a los espacios intercelulares, que están rellenos de una emulsión de sustancias grasas. Los aceites esenciales se mezclan y difunden a través de la fracción lipídica de esta sustancia fundamental. No sé si habéis visto un tejido en una fotografía de microscopio, ahora veremos alguno, o no sé si nos dará tiempo. Pero son como células adosadas una a otra que tienen una membrana o una pared celular separadita, ¿no? Pues esta vía intercelular es la que está una con otra. Si lo viéramos al microscopio, hay un momento en el que acaba una célula y empieza otra. Ese espacio existe. La vía intracelular o transcelular, que es la de los espacios intersticiales. Estos están en las capas de la dermis. Y ahí también actúan los aceites esenciales. Pasamos. Los factores que influyen en la velocidad de penetración, es decir, todas las pieles, este ejercicio que estamos haciendo ahora, de ponernos una leche emulsionada, a todo el mundo no le penetran igual en el cuerpo. Los factores que influyen son la cantidad de esencia que lleva, como no son volátiles, la integridad de la piel, la zona de aplicación. No es lo mismo hacértelo en los pies que hacértelo en la cara, o que hacértelo en los brazos que hacértelo en la espalda. La concentración del aceite esencial en el preparador, la naturaleza del vehículo, es decir, si son ¿os notáis más suave? A pesar de que estamos todos en nuestra propia salsa debido a que el mes de julio de Valencia no es para... Bueno, la naturaleza del vehículo, la temperatura de aplicación y la oclusión. Este tema de la oclusión rapidísimamente os lo comento. La oclusión de la piel con un material impermeable después de la aplicación del aceite esencial aumenta considerablemente su absorción sanguínea. No sé si os habéis dado cuenta en los spas, cuando te hacen un masaje, luego te dejan allí tumbado con una telita cerrado, es decir, la oclusión. Eso es, la oclusión es el tapar. Es también un poco lo de cuando te pones una crema de maquillante y luego te pones una capa, por ejemplo, hecha con pepino. O te pones el pepino mismo en los ojos, así, ¡plof!, 2 lonchas de pepino. Eso es una oclusión que permite que el tratamiento que te hayas hecho esté más estable en la piel y, por lo que hemos visto antes de las 3 vías, pues penetre mejor, ¿no? Porque de lo que se trata es de que la acción farmacológica o cosmética de ese preparado
persista en la piel el mayor tiempo posible. Pasamos. Las sustancias que favorecen la penetración, rápidamente podemos hacernos una idea. Algunas sustancias alteran temporalmente la permeabilidad de la piel cuando entran en contacto con ella. Los tensioactivos iónicos, que son lo que llevan todos los jabones industriales, como el laurisulfato sódico, interacciona con la piel facilitando la penetración de sustancias hidrófilas. Los tensioactivos no iónicos también favorecen la penetración. Es decir, antes de un masaje en el cual queremos quitarnos un dolor articular o reumático y vamos a usar una sustancia, una esencia antirreumática, es mejor que nos pille bien duchaditos que ir con la capa dérmica con todos los sebos que generan los sudores, etcétera, etcétera, ¿no? Los liposomas también, esta crema lleva liposomas, esto lleva bastantes liposomas. Son pequeñas vesículas microscópicas formadas por membranas lipídicas biodegradables y carentes de toxicidad que rodean una cavidad central acuosa. Es decir, es una estructura donde que permite la penetración de esa crema muchísimo mejor en la piel. ¿No os habéis visto cremas de estas, el serum, que llevan liposomas? Son historias de estas de los avances de la cosmética, ¿no? Cada vez van haciendo que las sustancias tengan mayor penetración y los resultados de los tratamientos sean más visibles para que la vecina te diga: ¡ay, chica, te veo como nunca! Es porque he usado la crema Plan Pons Belleza en 7 días. Pues va de eso, ¿sabéis? Pero detrás de todo eso hay toda una ciencia biomédica y bioquímica, que es esta, y se basa en estas cosas. Pasa, por favor. Esto es sobre el masaje, es que no nos da tiempo ya mucho más. Esto es lo que os quería decir de las capas de la piel, ¿no? Entonces, una de las capas dérmicas tienen una serie de fronteras, o sea, están puestas, como veis, la epidermis, la dermis y el tejido graso subcutáneo o hipodermis. Entonces, las vías de acción de los aceites esenciales penetran las 3 capas, ¿no? Hemos visto que hay una vía pilosebácea, hay una vía intracelular y una vía intersticial. Entonces, las terminaciones nerviosas, por ejemplo, no llegan casi hasta la superficie. Las percibimos, pero no sé si os habéis dado cuenta, cuando éramos pequeños que nos clavábamos una pincha y con una aguja nos tratábamos de sacar la pincha. Cuando más penetras con la aguja para sacarte hurgando la pincha, más te duele, porque a medida que avanzas hacia adentro hay mayores terminaciones nerviosas. Entonces, la piel tiene, como si dijéramos, una estratificación y según la forma de los masajes o según la forma de la aplicación que tú te des de una sustancia, tienes una mayor efectividad o una menor efectividad. Sí que hay una cosa que quisiera decir, que es la fototoxicidad. La fototoxicidad es una reacción de hipersensibilidad de la piel a los rayos ultravioleta, que provoca pigmentación, eritema y vesículas según la intensidad de la reacción, las vesiculitas típicas con una microquemadura, ¿no? Aunque los aceites esenciales fotosensibilizantes son muy pocos, la mayoría pertenecen al género citrus. Quiero deciros, el uso de los aceites esenciales es delicado. Por eso hay aromaterapeutas. En general, no debemos disponerlos directamente sobre la piel, porque hay muy pocos de ellos que sean inocuos, garantizados. Por ejemplo, el mirto, el espliego y la lavanda. ¿Y qué pasa con los cítricos? Los cítricos son súper agradables. Os voy a pasar, por ejemplo, este de Petitgrain. El Petitgrain es la hoja del naranjo. Los cítricos son de la familia de las rutáceas. Y las rutáceas son plantas que tienen un efecto de fotosensibilizante. Es decir, pueden provocar eritema, vesículas y manchas en la piel. Y hay que hacerlos con cuidado, sobre todo la exposición al sol. ¿No os habéis oído hablar de una planta que se llama la ruda? Sí.
que la tocas y te da una sensación como de quemazón, sobre todo las personas que son de piel blanca. Sin ser rutácea, la higuera, cuando vais a coger higos, ese látex blanco que lleva, también puede provocar una sensación de fototoxicidad y hacerte manchas en la piel. De hecho, hasta tal punto hay una esencia que se llama bergamota, que es también de los cítricos, que se usaba como si dijéramos, falso, no sé cómo decirlo, un bronceador artificial. La Bergasol, que se sacaba del bergamota, se basa en que tú te pones una crema que lleva esencia de bergamota y te sube el tono de la melanina de la piel como si estuvieras bronceado. Entonces hay que tener siempre cuidado con los aceites esenciales, sobre todo en los niños, no usarlos sobre la piel directamente, siempre muy diluidos, bien en formas de hidrolatos o aguas aromáticas, o bien en forma de oleatos o aceites, pero no disponerlos sobre la piel. Por ejemplo, me duele la rodilla, me voy a poner esencia de romero, porque me han dicho que la esencia de romero es un antirreumático y tal. Pues póntela pero con aceite, o usa una agua aromática, pero no te pongas esencia de romero directamente, ¿no? Eso es lo que es. O el aloe vera o cualquier sustancia de este tipo vehicular, que es como se llama. Sí, pero el aloe vera lo puedes reforzar con esencias, poniéndole 2 gotitas o 3 gotitas en una proporción, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que los aceites esenciales puros sobre la piel, con cuidado siempre. Pasa, por favor. Otro de los efectos de los que hemos de guardarnos es la sensibilización, que son alergias cutáneas, básicamente, que pueden dar irritación. Esto de la fototoxicidad ya lo hemos visto. Pasa, por favor. Formas de preparar los aceites esenciales. Es que esto es todo un temario de aromaterapia, ¿no? Este sí que me interesa que lo miremos un poquito, a ver quién lleva el reloj cerca. Vale, nos da un poco de tiempo. Para que veáis el arsenal terapéutico que hay de aceites portadores: almendras dulces, albaricoque, que es hueso de albaricoque, aguacate, avellana, borraja, cacahuete, germen de trigo, girasol, jojoba, macadamia, oliva, onagra, rosa mosqueta, sésamo, uva. ¿Alguien ha dicho por ahí? El aloe vera. También se utiliza como forma vehicular. Lo que pasa es que no lo he puesto porque el aloe vera es mejor usarlo fresco, ¿verdad? Toda la vida. Entonces estos son más o menos, pero para que os hagáis una idea, vamos a coger uno al azar. El aceite de granilla de uva contiene el 70% de ácido linoleico, 17% de oleico, 4% de esteárico, 7% de palmítico y entre 30 y 80% de tocoferol. El tocoferol es un antioxidante muy potente. Los aceites se enrancian. Por ejemplo, en almendras, todos habéis notado que se enrancia con muchísima facilidad. Y ese olor rancio, el aceite de oliva también se enrancia, todos los aceites se enrancian, ¿no? El tocoferol es una de las sustancias que inhibe el enranciamiento. Por ejemplo, yo tengo el aceite nuestro de masaje, que se llama aceite Balance, lleva almendra dulce, girasol, granilla de uva, germen de trigo y tocoferol. Es decir, los aceites se suelen combinar para que tengan una serie de propiedades. Y eso es un poco marca de la casa. Es decir, si tú vas a un spa y te hacen un masaje y luego sales de allí y dices: jolines, qué bien me ha ido este masaje, qué bien se me ha quedado la piel. Normalmente la fórmula es, entre comillas, secreta. Pero no solo se utilizan aceites vegetales, sino mezclas de aceites vegetales. Y se hacen verdaderas composiciones, ¿no? Como veis, todos ellos tienen una analítica química detrás. El para mí más interesante, desde luego, es los que os he dicho, el de almendras dulces y el germen de trigo. Hay algunos que no son verdaderos aceites esenciales, como por ejemplo la jojoba es una ceramida, es decir, es una cera que está líquida a temperatura ambiente, pero tiene unas propiedades de plasticidad
y de penetración térmica alucinantes. Se llama Jujube sinensis, pero en realidad no es sinensis, o sea, no es de la China, es de Nuevo México y el sur de California. Y es una de las caras, pero muy espectaculares. Todo esto os lo vengo a decir porque, aunque vamos un poco ya mal de tiempo, el emanciparnos un poco de la industria cosmética es algo bien interesante. Hoy día hay una tendencia que, por ejemplo, ha fraguado en la alimentación, que es un poco extrema. Por ejemplo, el veganismo. Los veganos no están de acuerdo con que se sacrifiquen animales, entonces no quieren saber nada de la alimentación animal. Lo cual es consecuente, es decir, si tú no quieres saber nada del sufrimiento animal ni de los martirios que hacemos a los animales, pues sé consecuente y no comas nada de los animales. Y para eso hay la cocina vegana y los establecimientos veganos. Eso aquí en España empieza a sonar, pero por ejemplo en Estados Unidos llevan 15 o 20 años ya con el veganismo, ¿no? Hay verdaderos movimientos y también permite unirse a grupos de gente. En el ámbito de la cosmética ocurre prácticamente lo mismo. Hay gente que ya detesta los productos convencionales de la industria. No solo eso, sino que boicotea la industria. Y no quiere saber nada de las grandes corporaciones, ni de Estée Lauder, ni de ninguna de estas conocidas, no voy a hacer publicidades. Y la emancipación cosmética viene en asociarte en un grupo de familia, amigos o conocidos o tal, y elaborarte tú mismo, a partir del aceite de los residuos de la cocina, pues te haces jabón con sosa cáustica y lo perfumas con esencias que te haces tú mismo. Y en ese plan, aquí ahora nos suena un poco loco, pero hay muchos colectivos ya que no solo por criterios económicos, sino por narices, se plantan al agobio que supone mantenerse en la línea dura de lo que se ha dado a llamar un consumidor, y te sales del ser consumidor y te dedicas a hacer tu propia cosmética, ¿no? Esto que os presento de los aceites vegetales que están en el comercio y los podéis encontrar en cualquier lado, pues es una especie de primera fase de hacerte tú tu propia leche hidratante o hacerte tú tu propia crema con productos, con aceite de girasol. El aceite de oliva aquí en España, pues, culturalmente a nadie se le ocurre usarlo para la cosmética. En Alemania o en los países escandinavos pues lo usan en los spas. ¿Por qué? Pues porque allí es una rareza exótica. Porque no tienes a comprarte, por ejemplo en Inglaterra, aceite de oliva, porque es que te quedas flipado de lo que vale el aceite de oliva en el supermercado. Porque allí es un producto exótico. En cambio aquí lo tenemos como por castigo y ni le hacemos caso. El aceite de oliva tiene una serie de propiedades bestiales. El aceite de argán, que es parecido. No os digo más. Sigamos. Los aceites macerados o oleatos es una forma extractiva de los principios activos de las plantas. Es decir, hemos visto la destilación para sacar esencias. Las esencias son un principio activo de las plantas, pero hay otros, como por ejemplo el aceite de caléndula, el aceite de hipérico, el aceite de manzanilla, el aceite de rosa. Todos esos aceites, ¿en qué se basan? En extraer ese principio activo poniendo la planta en aceite. Es decir, cogeríamos flores de hipérico, las lavaríamos un poco, secaríamos y luego las meteríamos en un recipiente de aceite. Lo tendríamos tapado durante, por ejemplo, 15 o 20 días, siempre se ponen números mágicos, ¿no? Una luna. Y luego lo filtraríamos y las propiedades del hipérico habrían pasado a ese aceite. Y lo podríamos usar para problemas térmicos, etc., ¿no? En la caléndula, lo mismo. Es decir, son formas, los oleatos, de extracción de los principios activos distintas de la destilación. También hay los alcoholatos. Es decir, podemos coger el romero y en vez de destilarlo, los tallos tiernos que están en este mes de julio, el brote, que es lo que más esencia lleva, el brote del año, cortadito y metido en una botella con alcohol, y luego ese alcohol es el que lo colamos, lo guardamos en un frasco con su etiqueta correspondiente y nos hacemos friegas de alcohol de romero. Seguimos. Las mantecas son otro producto cosmético, ¿no?
¿no? Hay manteca de karité, que es el Butylospermum parkii, una manteca carísima, pero que se utiliza. La manteca de cacahuete, que es normalmente antes cuando se te cortaban los labios, pues te ponías la barrita típica de manteca de cacahuete. Los críos, la mitad nos lo poníamos y la mitad nos lo chupábamos, porque estaba medio bueno, ¿no? Pero os vengo a decir que en el arsenal de la aromaterapia o de la cosmética alternativa, todas estas sustancias tienen su justificación y su uso, ¿no? Pasamos. Los aceites corporales... No, tira para atrás. Este de los aceites corporales, la definición es que compensan la insuficiencia de secreción sebácea de las pieles secas, deshidratadas y enrijecidas. O sea que son una especie de recuperador epitelial. En su preparación se tiene en cuenta el tipo de piel y las alteraciones. Para piel irritada, por ejemplo, almendras, yuba, karité. Para piel sensible, uva, manzanilla. La piel sensible, todos sabéis lo que es, ¿no? Hay personas que tienen la piel sensible. Te haces así, te quitas el dedo y te ha quedado ahí una mancha roja. Hay otras personas que le ponen el dedo y no les sale nada. Cada uno es un mundo. Este básicamente tiene una especie de adecuación de cada anomalía epitelial con una especie de propiedades de los aceites que la pueden compensar. Entre los que se barajan podéis mirar más o menos alguno que si tenéis algún problema se os acomode y básicamente es seguir. Este de la psoriasis es muy interesante porque es un problema que va en aumento. O sea, cada vez hay más gente que tiene problemas de este tipo, ¿no? Y no hace falta recurrir a cremas con cortisonas y a rollos farmacológicos cuando tienes efectivos la onagra, la rosa mosqueta y el sésamo. Es decir, hay que jugar un poco, yo no quiero ni mucho menos rebajar o quitaros de la medicina cualquier cuestión. Hay unos especialistas que se llaman, como todos sabéis, dermatólogos. Pero a mitad camino entre la medicina clínica y las anomalías epiteliales puede haber lugar a una serie de remedios que no te hagan adictos a la cortisona. Y no digo más. Seguimos. Una pregunta. En el caso de la psoriasis, ¿hay que mezclar los 3 tipos de aceite o utilizar uno cada vez? Lo ideal sería ir a un terapeuta Y que te los mezclara. y que te dijera qué tipo de psoriasis tienes y qué alternativas tienes a la medicina convencional. Eso es lo que haría un dermatólogo inglés. Lo que pasa es que, no es por nada, pero estamos un poco aún en España en mantillas. Esto no es Canadá ni es Suecia. Entonces tú vas a un dermatólogo de la Seguridad Social y ya sabes lo que te va a decir. Pero vamos, que sepáis que hay alternativas y que se puede usar, por ejemplo, esto. Normalmente son de una efectividad más tenue que las cremas con cortisona y también te obligan a tener un tratamiento más largo, pero son efectivas, ¿eh? Lo sé por amigos, porque yo le suministro productos a gente que hace cosas de este tipo, como este amigo de Herba Viva, de Castellón. Y hoy día hay alternativas a los productos línea dura, ¿no? Sí. Bueno, esto es más que una especie de correspondencia entre las esencias más usadas para según qué tipo de anomalía. En lo de los masajes se has comentado antes que lo ideal es ir recién duchado para que penetre mejor el aceite. Si con la piel limpia, Con la piel limpia, pero luego una vez que ya te has hecho el masaje, ¿cuánto tiempo debes de no volvértela a limpiar? Como has dicho también que tardaban entre 4 sí, y 12 horas según... depende de los tipos de masaje que te hayas hecho, ¿no? Pero normalmente lo ideal sería que te lo hicieras y te fueras a dormir con el efecto ese. O sea, que no llegues a casa y te duches. Eso, que como llevas el aceite, Sí. ahora yo me ducho... Lo que pasa es que en muchos de los masajes estándar se utiliza una esencia estándar también, que es un antirreumático y
es la esencia, para que os hagáis una idea, si os digo un gimnasio de boxeo del Bronx, a que todos os imaginéis el olor. Es el wintergreen, es una sustancia que es muy usada por los masajistas porque tiene un carácter analgésico muy notable y que te da un olor que a veces puede resultar desagradable y que cuando llegues a casa tengas ganas de ducharte. Pero es mejor dejártelos por lo menos una noche. Y también es bueno cuando te das un masaje de este tipo, ya que sea de bajada del día, no dedicarte a una actividad, o sea, no hacértelo por la mañana. Normalmente hacértelo por la tarde, ya retirada y en plan noche, ¿no? Sí, bueno, pero eso porque te relaja. Yo me refería por el tipo de penetración en la piel. Sí. Cuando es un masaje terapéutico, una enfermedad o algo. Sí, o por ejemplo que tengas reuma, que tengas contracturas en la espalda, pues lo bueno es dejarlo actuar por lo menos una noche, sí. Y al día siguiente ya movilizarlo. A ver, ninguno más. Ah, las lociones, no, pasamos. Leches y cremas también pasamos. También las mascarillas, es que esto es más técnico. Baños pasamos, por fin. Acabemos básicamente porque esto es más de irlo explicando paso por paso. Si os parece, porque es que se nos ha hecho una hora un poco... ¿Alguna pregunta? Bueno, pero yo creo que os habéis hecho una idea de algo que no sabíamos, ¿o qué?